Como os decía antes de irnos a publicidad, yo tenía ganas de hablar con el alcalde de Paterna, con el socialista Juan Antonio Sagredo, porque ayer el ayuntamiento anunciaba unas importantes medidas de restricción en su municipio, como mínimo hasta el próximo 31 de enero, habida cuenta de la incidencia del coronavirus, que sabéis que en la Comunidad Valenciana, y como os hemos contado, está absolutamente desbordada. Alcalde Sagredo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Por qué el Ayuntamiento de Paterna ayer decide, entre otras cuestiones, yo tengo el decreto delante, la suspensión de la actividad presencial en bibliotecas, la suspensión de las actividades culturales, la suspensión de las actividades municipales en escuelas de danza, el cierre de las instalaciones deportivas? ¿Cuáles son los datos o la situación que lleva al equipo de gobierno de Juan Antonio Sagredo a tomar estas medidas? Bueno, como sabéis, Paterna es una ciudad compleja en cuanto a estructura. No solo tenemos 72.000 habitantes de población, sino que tenemos 6 áreas empresariales con más de 45.000 trabajadores y, más de la mitad de Valencia capital y del resto de municipios de la área metropolitana, incluso de fuera, ¿no? Por lo tanto, os podéis imaginar que la movilidad es absolutamente extraordinaria aquí en Paterna, además de todos los colegios, ¿no?, que tenemos también y gente que viene de fuera. Por lo tanto, pues bueno, eso, tras saber también los datos, donde por suerte durante la pandemia siempre hemos estado por debajo de la media de la incidencia acumulada, tanto de la comunidad como de España, pero estos momentos son los peores de la pandemia aquí en Paterna, con cerca de 400 de incidencia acumulada, y por lo tanto hemos decidido tomar las medidas más restrictivas que podemos tomar con nuestras competencias. ¿Esto quiere decir que las bibliotecas, que los parques que hemos mantenido abiertos hasta ahora pueden ser focos? Bueno, más que porque puedan ser focos, realmente lo que queremos es que la gente no socialice. Es decir, que se junten lo menos posible, que salgan lo menos posible de casa y, evidentemente, si les pedimos un autoconfinamiento voluntario, lo que no podemos hacer es darle esa oferta deportiva, cultural y de ocio. Sería totalmente incomprensible pedir una cosa y seguir haciendo otra. Alcalde, para situar a los oyentes, a los ciudadanos de Paterna que nos puedan estar escuchando en este tiempo, o aquellos, como dices tú, que trabajan habitualmente en el término municipal del que eres alcalde, cuando se decide tomar estas medidas, ¿se informa a la Generalitat, se consensúan con la Generalitat, se pide algún tipo de permiso, se toman de manera independiente por parte del Ayuntamiento en función de, como estabas contando, de una tasa de contagio en estos instantes que está cercana a los 400 por cada 100.000 habitantes? ¿Cuál es el proceso, cómo se hace y cómo se oficializa? Bueno, nosotros, conforme ha ido pasando la pandemia, teníamos diferentes comités y el último comité que sigue en vigor es el de seguimiento de la pandemia aquí en Paterna. Viendo no solo los datos de la incidencia, sino otro tipo de datos, vimos que era importantísimo hacer un autoconfinamiento, es decir, con nuestras propias competencias, pues tomar estas medidas, las más restrictivas, insisto, que puede tomar un ayuntamiento. Una vez tenemos claro lo que tenemos que hacer, lo que hago es reunirme con todos los portavoces de la oposición, se lo comunico. La verdad es que por parte de todos los partidos políticos hemos tenido todo el apoyo y justo antes de firmar el decreto se lo comunicó a la Consellería. No hemos consensuado, pero sí que hemos informado pero bueno, al final sabéis que son nuestras competencias. Yo creo que son complementarias con las restricciones que ha tomado la Generalitat y que está tomando el Gobierno central y por lo tanto, pues dentro de nuestras competencias y nuestra responsabilidad, de lo que se trata aquí es de salvar vidas y desde luego, ya que no podemos confinar, lo que sí hemos pedido es esa responsabilidad individual que lo que tiene que conllevar es al beneficio colectivo. ¿Se plantea solicitar al Consejo un confinamiento perimetral si la cosa no mejora? Pues de momento no. Es decir, sí que es cierto que estamos viendo cómo no solo se tiene en cuenta la incidencia acumulada, sino la positividad de las pruebas que se están realizando, etcétera, pero estamos viendo que aquellos municipios donde se han cerrado perimetralmente están por encima de los 1.000 casos. Nosotros en estos momentos estamos en 400. Insisto que creo que vamos a seguir subiendo, por desgracia, porque creo que hemos disfrutado de unas Navidades por encima de nuestras posibilidades. Pero en estos momentos creemos que es suficiente con esto. Sí que es verdad que necesitamos apelar, sí que es verdad que yo creo que se pueden tomar muchísimas medidas, pero si luego no hacemos caso de estas medidas, poca eficiencia va a tener, ¿no? Hemos podido ver y escuchar en las radios
en la COPE mismo, como estábamos pidiendo que la gente no fuera a la nieve porque pues bueno, los servicios de emergencia estaban trabajando y podíamos obstaculizar su valiosa labor, y la gente se ha ido. Y esa misma gente que a lo mejor estaba pidiendo que cerráramos los colegios por el frío, pues lo veías en el fin de semana subiendo fotos a Instagram, ¿no? Yo creo que desde luego hay que hacer un llamamiento, se habrán cometido errores, se seguirán cometiendo errores, pero desde luego esto yo creo que pasa por la responsabilidad individual. Con estas medidas, las que toma el municipio de Paterna, las que ya conocemos por parte de la Generalitat Valenciana para todo el territorio, sabemos seguro que nos enfrentamos a lo que nos queda de un mes de enero, a una cuesta de enero durísima. ¿Crees, de acuerdo a la experiencia que tienes como alcalde, a lo que has gestionado ya prácticamente durante el último año, porque cuando nos demos cuenta esta pandemia llevará ya un año en marcha, que la situación a partir del mes de febrero, más allá del calendario de vacunación, tendría que empezar a mejorar? Pues la verdad es que eso es lo que esperamos. Entendemos que sí, viendo bueno, que estamos ya en la tercera ola y como bien decías, pues ya tenemos esa experiencia, ya casi de un año, viendo cómo ha ido funcionando, y sí que es verdad que normalmente esos repuntes vienen pues por algo extraordinario, pues como puede ser en este caso pues las fiestas navideñas. Por desgracia, pues bueno, yo creo que no hemos cumplido como deberíamos hacerlo. Ha habido mucha gente que ha sido muy responsable, pero sí que es verdad que bueno, pues todos hemos visto alguna escena que nos ha llamado la atención. Y bueno, yo no sé si es que va con nosotros, con nuestra sangre mediterránea o qué pasa, pero desde luego podríamos haber hecho mejor las cosas. Y bueno, espero que en febrero esto empiece ya a doblarse otra vez esta maldita curva y empecemos a ver la luz al final del túnel. Alcalde, la última, y no es por pinchar, decías que cuando informabas en el día de ayer o de antes de ayer a la Junta de Portavoces de tu ayuntamiento, encontraste respaldo y apoyo en todos los grupos políticos de la oposición. Entre ellos está Compromís. Recordemos que el Partido Socialista gobierna en solitario en el Ayuntamiento de Paterna. Ayer, después de que la consellera Ana Barceló dijese que no era necesario un confinamiento domiciliario y que antes de esa medida se podían tomar o endurecer algunas de las actuales, el Comité Ejecutivo de Compromís decidía, y así lo comunicaban, y así lo ha explicado esta mañana además la vicepresidenta del Consell y su lideresa Mónica Oltra, solicitarle al Gobierno de España, el confinamiento de la Comunidad Valenciana, el cierre del comercio y de las grandes superficies comerciales. Al alcalde de Paterna, ¿esto qué le dice y qué sensación les deja? Bueno, tú ya sabes perfectamente que mi relación con Compromís no es que haya pasado por tiempos idílicos, ¿no? Y yo, desde luego, lo que sí que me gustaría es que, más que diéramos estos espectáculos, es que todo el mundo sumara, ¿no? Yo creo que no es necesario tener que salir y, no sé, el famoso postureo, ¿no? Al final yo creo que la gente lo que necesita son certidumbres y, claro, cuando se están tomando unas decisiones, pero parte de ese gobierno está diciendo todo lo contrario, pues desde luego no ayuda demasiado, ¿no? Más bien ayuda a avivar un fuego que creo que no es necesario no es que no sea necesario, es que es absolutamente innecesario en este momento, porque la gente necesita tener las cosas claras y no que unos digan una cosa y otros digan otra. Lo importante, yo creo que yo entiendo que hayan diferencias, pero a la hora de tomar esas decisiones y a la hora de salir y tener una única voz, yo creo que se deberían poner de acuerdo. A mí, desde luego, no me gusta, incluso podría calificarlo absolutamente de deslealtad, ¿no? En este momento. Como yo soy sincero, me gusta decirles al pan y al vino, y desde luego la gente lo que necesita en estos momentos es una unidad de acción y una única voz, y no que cada uno vaya por un lado. Pues con ese mensaje y con esa reflexión lo dejamos. Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, gracias por estar en la antena de COPE. Un placer siempre, un abrazo. Y suerte, porque la suerte del alcalde y del Ayuntamiento de Paterna será la suerte, evidentemente, de todos sus vecinos. Un abrazo y gracias. Gracias. Con el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, os decimos adiós.